from Iraq. You know how much we suffer there when ISIS come, and you know how more than 4,000 of our people have been kidnapped, and more than 4 or 5,000 been killed by ISIS. And we ran away from this hell just to come here to save our family, to save to survive. But unfortunately, last night we heard that the border is closed in Macedonia, so we don't know our future how it will be. Or they will bring back us to hell, unfortunately. It is Iraq. So it was so hard for us to hear these news. Unfortunately, we said that here we are safe. We are in Europe, and they will save us. And believe me, when we came here, I can show you a video how much they were happy. They were crying for how much they been happy. We hugged each other. We said, we are safe now. But unfortunately here, we hear this news that they will bring us to hell again. That's so... Sorry. I will stay UK, but the enemy who tried to tease me, who tried to kill me, they easily watch it okay. So that's why I come to you. They have no idea I'm staying this time I'm in Europe. That's why. Just I am saying a request to European Union, please register me. Otherwise, there's no option for just me. I will try. That's why. Instead of coming back to Iraq, because in Iraq maybe I will be one of those people or those girls who are now in ISIS hand, who are kidnapped every day, who are just prepared like animals. I was so happy when I came here because I was thinking that when I found a hope, they will also find a hope. I came here and we are now safe. I prefer to die in the sea instead of coming back to Iraq because they are not human. Finally, we found some human here. ISIS are not human. They are just, their brain are washing. They are not human. Did you hear that? They in jail when they told people a woman ate her child's meat. How can I came back to there? Maybe I will be one of those girls. I don't want to come back. I prefer dying here, all of us, not just me, girls, boys. How can I see a child like him coming back to Iraq and being killed? No one will accept that. We are not animals, we are educated person, but we don't want educated. We don't want money, we don't want anything from you, just save our life. We just want peace, please. We don't want to come back. I know Iraq was my country, but I don't want to come back. I hate it. I want that place safe. Tú en el medio, ¿no? En principio, sí. Más que nada por el tema de los micrófonos. Bueno, después de ya ubicar a la mesa, buenas tardes a todos y a todas. Soy Manuel, alcalde de Tarifa, y bueno, agradecer a CACE, la Comisión de Apoyo a la Cultura y la Educación, pues dar la oportunidad de presentar esta mesa de prestigio y de experiencia y de conocimiento para el tema de esta mesa redonda para el tema de los refugiados. Recientemente tuvimos también una manifestación, creo que CACE
cogemos un medicamento, la verdad es que le dimos toda la facilidad y toda nuestra predisposición para ayudarle, digamos, en todo lo que necesite, como organización, como agencia para los refugiados, pues nosotros ofrecemos todo nuestro apoyo, y sobre todo que están planteando iniciar, digamos, tener personas concretas ya en el territorio, Tarifa, en ese sentido nosotros nos ofrecimos evidentemente para hacer de puente y poder desarrollar una reunión para que esta persona que venga ahora de RUM pues pueda conocer a todos los agentes en el territorio y compartan experiencias y empiecen a iniciar lo que puede ser un protocolo para que quieren implantar RUM actualmente. RUM lo que necesita es una zona también logística en Tarifa, que también nos hemos comprometido en la búsqueda de ella para que puedan desarrollar un mecanismo que están ya digamos, perfilando para diferenciar lo que es, digamos, los migrantes en general con los refugiados que puedan estar, digamos, en ese conjunto de personas que vienen digamos, hacia el continente. Pues en ese sentido, ella nos dijo que estaban desarrollando un mecanismo para poder diferenciarlos para que todos los agentes implicados en esta acogida de personas que vienen o que pasan el estrecho en este caso, pues pueden diferenciar unos de otros porque el tratamiento evidentemente es diferente, ¿no? En ese sentido, nosotros como institución también hablamos del orgullo que sentíamos por nuestra población, por lo que es Tarifa, y ella así nos lo hizo ver también, que somos un pueblo muy especial, y en ese sentido la verdad es que nos sentimos orgullosos cuando lo dijo, porque y así nos lo hicieron ver digamos, en 2014 nos entregó al pueblo de Tarifa una placa de conmemoración por la solidaridad que mostró nuestro pueblo en general cuando tuvimos ese digamos, desembarque masivo, ¿no? de personas en Tarifa en agosto, y así nos lo hicieron ver con una placa que está llena de ayuntamiento, y ahí es donde yo sentí un orgullo muy importante por mi pueblo y por personas, digamos, que están en este ámbito, ¿no? Nos digan que somos un pueblo muy especial en ese sentido, pues la verdad que a nosotros como representantes de este pueblo que está por este municipio, pues en ese sentido un orgullo muy importante. Lo que sí también, lo que nos queda es que muchas veces la acción de la ciudadanía muchas veces se queda un poco descolgada, esa solidaridad de la ciudadanía queda un poco descolgada con las acciones, digamos, a nivel político. Ahí es donde tenemos que empezar a engranar y empezar a tener una voluntad política verdadera para desarrollar acciones concretas para digamos, el asentamiento, el acoger a los refugiados verdaderamente, ¿no? Esperemos que esta fuerza, ¿no? que de la ciudadanía que ya existe, que en Tarifa es patente, pues se pueda canalizar de una forma adecuada para que a nivel político nosotros podamos, digamos, dar esas herramientas para que puedan acoger y podamos acoger más refugiados de los que ahora realmente estamos haciendo. Pues nada más, yo no me entretengo más porque entiendo que son ellos los que tienen que hablar y reflexionar sobre el tema, y la dejo a Begoña para que presente a toda la mesa. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Lo primero, se escucha bien, ¿no? No se escucha. A ver ahora. ¿Se escucha bien? Tampoco. Bueno, pues vamos con el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Gracias al alcalde de Tarifa. Gracias a CACE Tarifa por la organización de esta iniciativa y sobre todo, bueno, a ustedes por su asistencia, por estar, pero sobre todo porque se entiende. Tampoco. Ahora sí. Bueno, como les decía, buenas tardes, muchas gracias al alcalde de Tarifa por la presentación, al colectivo CACE Tarifa por la organización de esta propuesta interesante, estos foros que son tan necesarios, a ustedes por estar aquí, porque indica
entiendo sus ganas de saber, de conocer, porque creo que es un sentimiento generalizado, ¿no? El de las dudas que tenemos todos. Cada día las noticias van cambiando y ya incluso desde el inicio de todo este éxodo, todo este drama con los refugiados nos surgieron muchas dudas y a día de hoy, y pese al avance de los meses, aunque tenemos mucha información, son todavía muchas las dudas que están en el aire. Eso es lo que vamos a intentar de alguna manera poner en práctica en esta mesa redonda. Lo primero, presentamos a los intervinientes. Empezamos por este lado, Ezequiel Andreu, concejal del Ayuntamiento de Tarifa, de Educación y de Cultura. Muy buenas tardes. Diego Boza, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y asesor jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos. A mi derecha, Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz. Y finalmente, en el otro extremo de la mesa, Manuel Blanco, bombero de Sevilla, cofundador del colectivo Proemaid, un colectivo que nació en diciembre del año pasado, formado por personal de emergencias que han querido sumarse a esta ayuda que de alguna manera muchos colectivos y ciudadanos a nivel particular han querido prestar con su presencia en el lugar de los hechos y de la mejor manera que pueden, allí a pie de playa, en el mar, esperando la recepción de esas embarcaciones que llegan cargadas de personas. Para iniciar esta mesa, lógicamente lo que acabamos de ver, quería decir, lógicamente, la persona encargada de la realización de este avance de un documental que se llama Entre Mareas es la periodista María Iglesias y el realizador Carlos Escaño. Es un avance, tienen previsto ya la culminación del montaje para el próximo mes de junio. Desde hace muchos meses, lógicamente, todos hemos visto imágenes, hemos escuchado muchas declaraciones, tanto de las autoridades, representantes políticos, de los afectados, de las personas que colaboran, pero por más testimonios que se planteen, no dejan de impresionar, ¿no? Supongo que a todos nos ha ocurrido lo mismo cuando hemos visto lo que hemos visto y cuando hemos escuchado frases de ese calado, ¿no? Si me devuelven, me suicidaré. No quiero volver a mi país. Creíamos que cuando llegásemos a Europa nos iban a salvar, ¿no? Esa sensación de impotencia absoluta. Y me gustaría, si les parece, empezar por Manuel Blanco. Como decía, es bombero. Él ya ha estado en la zona, en Lesbos, en 2 ocasiones. La organización, que está compuesta por este personal de emergencias, acude allí de manera rotativa. Todo eso luchando, pues lógicamente, con la vida personal, rutinaria de todos y cada uno de ellos. A mí, bueno, entiendo que cuando se ve en el lugar in situ lo que está ocurriendo, no sé cómo se nos mira y se nos ve a los demás cuando estamos aquí, con lo, entre comillas, poquito que podemos hacer o lo que buenamente podamos. No sé si sabe a poco o se considera que estar allí es lo único que se puede hacer, con tu experiencia personal y la de tus compañeros ahí a pie de playa. Bueno, no sé si al final voy a tirar la mesa, el micrófono, las cosas del directo. Si me permites, antes de responder a la pregunta que me has hecho, y si no me la vuelves a hacer después, me voy a levantar, ¿vale? Voy a hacer por sí, claro. Con el permiso de la mesa, con el permiso de ustedes, porque la mesa parece que pone distancia, ¿vale? Y estoy acostumbrado a estar cerca de lo que está pasando y si me permiten, perdonadme si os doy un poco la espalda. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo después de ver el avance del documental? Bueno, pues eso es otro tema y todos los días. Cuando han empezado el sonido, ¿verdad? Las voces que se han escuchado están grabadas con una GoPro, con una cámara que llevaba un compañero en el pecho. Yo he vivido cientos de desembarcos. Se me oye así mejor, ¿no? Perdón. He vivido cientos de desembarcos, pero estaba sentado en esa silla y estaba oyendo esas voces, esos sonidos, ese mar. Y un escalofrío me ha recorrido todo mi cuerpo y se me ha puesto hasta el último pelo de punta, porque ha sido oírlo y trasladarme a la isla. Después, cuando acabó
el avance, este avance magnífico porque nos muestra lo que está pasando, he visto que la auditoría se ha quedado completamente en silencio, ¿verdad? Muchas sensaciones de quizá no enfado o pena, no sé cuántos sentimientos diferentes han pasado por su cabeza, iguales que por los míos. Les cuento un poco así por encima y qué es lo que hacemos nosotros allí y qué es lo que está pasando, digamos, pues de primera mano. Nosotros solamente somos un grupo de bomberos que estábamos viendo esas imágenes en televisión, que veíamos a los niños que aparecían a hablar y dijimos, oye, pues podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por lo poco que sabemos, bueno, que no es tampoco, es decir, estamos todos los días. Bueno, también saludo porque creo que hay compañeros de aquí del Parque de Bomberos de Tarifa, allí en el fondísimo, en la oscuridad, y decíamos, oye, si eso lo hacemos nosotros a diario por la población nuestra, ¿por qué no podemos trasladarnos y ayudar a las personas que están ahogando? Es una situación terrible y dramática porque están dejando que sea el mar quien decida el que pase, el que entre y el que no entre. Imagínense, o tuteo ya, imaginaros un barco, ¿verdad?, con 50 o 60 personas, hombres y mujeres, niños, ancianos, personas con dificultades de todo tipo, y normalmente los hombres se disponen en la parte exterior, los adultos, mujeres y niños en el centro, y ahora se encuentran y van a hacer una travesía. La travesía, cuando salía en el vídeo, la costa que seguía detrás era Turquía. Estamos hablando de que hay unos 20 kilómetros. Si yo o cualquiera de vosotros quiere hacer esa travesía, solamente tiene que irse a una taquilla, sacar un ticket y por 5 euros puedes hacer esa travesía de forma segura, sonando tu barandilla, disfrutando de la brisa marina. Pero estas personas que vienen huyendo de una realidad absolutamente brutal, desgarradora, como las que han visto en el vídeo, tienen que pagar las mafias, tienen que ponerse en manos de mafias, pagar una media de 1.500 euros por ese pasaje en un barco que está hecho el proceso para hacer ese viaje, apiñado, con la gasolina justa para llegar, con un motor de escaso caballaje, sin saber navegar, por supuesto, sin saber nadar muchas veces. Imagínense si tienen niños, sobrinos, nietos, meterlos en un barco de estas características ni para la noche para hacer esa travesía. Cuando haces el rescate, la verdad que te quedas muy contento y dices, ostras, qué bien lo hemos hecho, hemos sacado a estas personas, pero había un detalle que no tenemos contemplado, que queda después. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena, nos sacamos del mar, fantástico, le hemos salvado la vida, pero ¿qué les quedan? Cientos de kilómetros de camino, cientos de kilómetros lineales de indiferencia de los estados, de alambradas que están surgiendo, hay nuevas fronteras, ¿no? Están las geopolíticas, ¿verdad? Y están las alambradas que están surgiendo en la mente de muchas personas que están haciendo que intentan demonizar a los que llegan, quieren que no se produzca ese efecto llamada, como hablábamos antes, que dice que si los acogemos van a venir más, ¿no? Bueno, después hablará gente que sabe mucho más de esto que yo en el tema del derecho y demás, ¿no? Pero bueno, muchas veces decimos refugiados. Yo digo que no le llamamos refugiados, sino le damos refugios, como decía Antonio Morales, perdón. No le llamemos refugiados, sino le damos refugio. Porque ¿qué es un refugiado? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Y según el artículo no sé cuántos de no sé qué, refugiado es aquella persona que tiene estatutario. Un refugiado es una persona simplemente que tiene que dejar la propiedad de su casa, guardar todo lo que tiene, imagínense guardar toda su vida en una mochila. ¿Vale? ¿Qué guardaría en una mochila? ¿Que alguien me conteste? Imposible, no podría decir. Toda tu vida. ¿Y me llevo libros? No, porque no tengo tiempo. Quizás un móvil puede ser buena idea, ¿verdad? Un móvil para estar en contacto con la familia, que no se nos olvide el cargador. ¿Me llevo comida? ¿Cuánta comida cabe en una mochila? Cada kilo que lleve de más es kilo de lastre que voy arrastrando durante el camino. ¿Me llevo fotos? Para recordar lo que había sido. Tengan en cuenta que van a dejar su casa, que van a dejar su trabajo, el colegio, el coche, los muertos que están enterrados en su cementerio, toda su vida y que nunca más van a volver, que van a cerrar la puerta de su casa y se van. Y eso es un refugiado. Una persona que viene huyendo de la guerra, huyendo de una realidad que es brutal. Han oído a las chicas que hablaban, ¿verdad?, de la situación, ¿no?, que se les coge, prefieren morir, la verdad, que prefieren morir. Y después cuando tú oyes eso, dices, vaya, nosotros, no es que te sientas mal, ¿no?, pero dices, bueno, hemos sido los salvadores y ahora ¿qué les queda, ¿no? La situación es una situación terrible, en el río también se ven pies mojados, todos llegan mojados, las barcos siempre hacen agua, se están hundiendo, y los niños llegan todos como los pies fríos. Este invierno estaba allí nevando a nivel de la orilla, todos los niños venían con una tos gigante, ¿no?, con bronquitis en la mayoría de los casos. Yo nunca en mi vida he tocado unos pies tan fríos, imposible. Todo el mundo viene con mucho frío. Hay veces que te abren neopreno y intentas meter al niño dentro del neopreno para darle calor y es imposible. El poco calor que hay te lo roban, ¿no?
La verdad que es una situación absolutamente dramática la que se está viviendo allí. Y la situación dramática la que se está viviendo de nuevo, pero no en relación al mar, sino en relación a las personas que ahora mismo que han quedado atrapadas, que han quedado cercadas y que tienen una realidad, un futuro que no está nada claro. Nosotros seguimos trabajando, si bien es cierto que de nuevo acuerdo, los barcos cada vez están llegando en menor cuantía, estamos haciendo otro tipo de trabajo, haciendo portería, poniendo canastas, intentando distraer a la población. Porque imagínense que van a todo y están en un sitio donde no están trabajando, donde no están haciendo nada y ahora pueden empezar a vivir lo que son roces, lo que son fricciones, etcétera, etcétera. Begoña, yo no sé ni cuánto tiempo tengo, ni he mirado, para que un poco despiste, pero... Hombre, en principio, claro, tu testimonio es vital, pero bueno, si te parece como introducción, pero vamos pasando... Me estoy dando cuenta que me emociono contándolo. Es lógico como no te vas a emocionar. Es que estos testimonios, como decía, son los que estamos escuchando, pero tenerlo físicamente aquí al lado, la perspectiva es completamente distinta. Cuando lo ves en televisión, lo escuchas en la radio, lo lees en la prensa, es completamente distinto. Lógicamente, Manuel Blanco ha contado lo que ha hecho, lo que se puede hacer. Esa es la posición, digamos, más valiente, más coraje, a la que no nos atrevemos todos, lógicamente, pero desde las instituciones y organizaciones que representan las personas que están sentadas aquí en la mesa redonda, pese a esa desesperanza, entiendo que hay que lanzar precisamente ese mensaje, el de la esperanza, de que se puede hacer precisamente algo, y desde las instituciones que representan, ¿qué creen que se puede hacer en el lado práctico? Porque las buenas palabras las sabemos lanzar todos, pero luego lo que se requiere son soluciones. ¿En qué medida se pueden plantear soluciones? Cada uno en la medida de sus posibilidades de la institución o organización que representa. Empezamos, si le parece, por usted, si aparte quiere también introducir algo al respecto. Buenas tardes. Bueno, yo me estrené en 2013, en junio, aquí en Tarifa, Algeciras, con la trata de niñas, que entraban de niñas que no sabían, acompañados de mayores no identificados. Y ahí, a partir de ahí, este fue el estreno. Yo estuve en los años 90 en la Defensoría del Pueblo, porque en España también soy defensor del menor, que coincide la misma persona, pero que tienen, digamos, planteamientos y informes distintos, ¿no? Y como menor sí me impresionó el tema de la trata, y hicimos una guía con la Policía de Frontera, con los fiscales, con la Cruz Roja, con el acogimiento durante los 6 meses que estaban, salvo que se fueran, y era un corredor que va a Barcelona, a Bruselas, para venderla después en Tailandia y Bangkok, y terminar con la venta de órganos, después de utilizarla con 13 años. Hablar de Tarifa, también los cayucos y todo el tema que hemos venido aquí, el verano famoso de que vinieron 1000 y pico en el día, que estuvimos aquí también. Hablar de Tarifa y solidaridad, yo creo que tiene un simbolismo. Yo vengo de Barcelona ahora, de todos los defensores europeos, los griegos, serbios y todos los países del este. Hemos estado también en muchos actos de este tema, pero en Tarifa tiene una significación especial, porque yo creo que es una cuna de la solidaridad. Yo creo que Tarifa sabe de eso. Aquí los 1000 y pico, creo que incluso los ayuntamientos, fue de las pocas veces que yo, siempre con esto de supervisar a los ayuntamientos lo que hacen mal, tuve con mucho gusto de felicitarlos, porque acogieron los deportivos, se volcó la población. Por tanto, hablar aquí de este tema que nos trae tiene un simbolismo especial. Es que aquí hay una suma de contradicciones esta tarde, porque Manolo ya ha empezado con estas contradicciones. Salvo la vida, vuelvo, me suicido, y una vez que salvo, ¿quién me refugia? Yo no voy a dar ninguna... Yo me siento incluso interpelado por la solidaridad de Tarifa. Por lo tanto, yo vengo aquí
he estado en muchos foros y quizás este es mucho más emocionante, parece más pequeño. En el Palacio de Barcelona había allí 70 defensores de Europa y de los países tal, pero yo estoy más emocionado aquí que los 70 defensores de Barcelona del pacto del Tinel, ¿no? Porque estamos hablando de la pregunta que me ha hecho Begoña, ¿no? Las instituciones, yo creo que diría tres funciones básicas. Que yo creo que quizás Diego, aunque yo soy también de derecho, pero soy de derecho del trabajo, no soy de derecho laboral, de esto penal. Decimos nosotros, yo no voy a poner en cuestión el tema del asilo y refugio. Es decir, podemos poner ahora normas una detrás de otra desde la Convención de Ginebra y nunca se había puesto en cuestión el asilo y el refugio. Yo creía que esto era una cuestión resuelta, pacífica, y que no tenía ninguna, en ese sentido, ninguna apostilla que hacer. Es decir, que no es, una polémica reguladora, no está en un debate legal, no necesita aclaraciones teóricas. La firma de los Estados europeos era suficiente. El asilo y refugio era un derecho humano, derecho fundamental, y por lo tanto no era en cuestión. Otra cosa, el inmigrante económico. Bueno, pues esto ahora, unido a la crisis económica, este miedo al de fuera, la palabra migrar, cuando toda la sociedad se ha evolucionado migrándose, trabajando, la migración es, una interculturalidad donde se forman los pueblos y donde se forman, la personalidad, de los países. Ese miedo dentro, que es ese rastro de xenofobia y racismo que siempre cabe en el miedo al otro, el miedo al extranjero, unido a la crisis económica, ha hecho que una cuestión que no estaba polemizada, que era pacífica, que era pactada y firmada por los Estados, hayan convertido y hayan hecho el papel que ha representado Europa, que es una Europa de la vergüenza. Una Europa que hace 24 horas ha tenido que poner sanciones económicas a los países miembros para que acepten el refugio y el asilo que tú decías. Y la respuesta de los países del este, a la cabeza de Hungría, esto es un chantaje de nuestros hermanos en Europa. O sea que, es decir, cumplir con una firma de un compromiso de un derecho fundamental que no estaba cuestionado, le llama chantaje y me tienen que poner una multa para yo acoger a gente. Ese es un espectáculo, mientras que las alambradas, hay lo que hablaba y los vídeos que tenemos y la información, y ustedes tenéis aquí muchos vídeos, y yo he estado con María Iglesias y hemos estado recibiendo, y hemos estado con los del país que han hecho 2 o 3 meses allí y que me hablaron de vosotros, Manuel, Javier y mucha gente del país, y las fotos que tenemos, que realmente es una foto que es espeluznante. Es decir, que, no sé, yo veo muchas veces para hablar de esto, me pongo esta cara y claro, esta cara ya te lo dice todo, ya empieza ya a no saber hablar. Y todas las alambradas, todas las fotos estas que tenemos aquí, que son impactantes, el chico muerto en la arena, que tal, uno más. Bueno, entonces yo creo que la primera cosa es, nosotros los defensores, lo primero que tenemos que hacer es defender, denunciar públicamente el contenido pleno del derecho de asilo y refugio. Esto no es una cuestión polemizada. Ha resultado fallida por la Europa de la vergüenza, por el triste espectáculo de una gente que tenía que negociar cantidades. Nosotros en España tuvimos 4.000, regateamos a 3.000, después aumentamos a 17.000, y yo creo que en ese sentido al final resulta que son cifras totalmente... La segunda idea para ir rápido y pasarla ya, y porque habrá otras preguntas y tal, supervisar las acciones de acogida y protección. Nosotros estamos investigando cómo está Andalucía para recibir a gente, porque nos contesta que en 8.000 han pasado de Melilla para acá, por aquí, por el sur. Yo representaba en estos dos defensores Andalucía, el sur de Europa, junto con el de Grecia, Serbia, Kenia,
y también la zona africana, y resulta que 8.000, pero 8.000 que van de paso, de corredor de paso, para Bruselas, Alemania, etcétera. Y no se quedan. Ahora, con el Pacto de Dublín, etcétera, y al mismo tiempo la inscripción primera del registro, es posible que ahora todos los que estos vuelvan ya y empecemos a acoger ya miles y miles de gente y tal. Entonces yo creo que hay que supervisar. Estamos coordinando, me he reunido con las 4 asociaciones, Cruz Roja, CEPAIN, ACEN y CEAR, y tenemos los datos de los pisos, los traductores, etcétera y tal. Ahora después hablaremos, si quiere, la pregunta de qué ha hecho Andalucía, cómo está. Pero para hacer, yo creo que era supervisar todo esto, ver cómo está preparado Andalucía. Ahora haremos alusión a los datos que tengo, incluso de las universidades, familias, ayuntamientos, todo eso, la necesidad de coordinar todo eso y que cuánto puede. Y es asombroso cuando yo le digo a las asociaciones, el cupo entero de España cabe en Andalucía en una semana. Hablaremos de eso. Y por último, también concienciar a la opinión pública. Todavía hay, el otro día en una radio en Canal Sur, lamento que era de Cádiz, yo soy de Medina Sidonia, yo soy gaditano, y no quiero dar más datos porque no quiero identificar quién es, pero que estaba muy relacionado con la solidaridad, y me decía que por qué yo hablaba de esto cuando aquí había mucha necesidad en Cádiz. Todavía hay restos de xenofobia ahí que tenemos que cortar de una vez, y esto en Tarifa ustedes saben mucho de esto, y sois los maestros de poder dar lecciones a estos que todavía tienen miedo a alguien, porque tenemos que compartir la vida. Es que es la vida la que se juega, no es una economía mejor incluso, que también, pero que son gente que está huyendo de la muerte, que es así que me ha impresionado cuando decía, es que odio mi pueblo, porque es que me mato antes, ¿no? Matamos a tiranos, uno, y las soluciones militares crean 50 tiranos más. Y ahora esta gente, que es la vida, y yo que he estado siempre en los barrios marginales, a mí siempre la gente que no tiene nada, mujeres con una olla de comida, con 6 cucharas de hijos, y venir una niña sin comer, digo, toma otra cuchara, pero ten cuidado que estos saben más que tú y tú no vas a poder comer. Y no pregunta si el 7º va a tener comer. Toma una cuchara y mete la cuchara en la olla. Eso lo sabe quien no tiene nada, porque sabe lo que es el dolor y la vida, etcétera. Y después, yo quería hacer también, para terminar un poco el enfoque, primero, que me preocupa mucho la situación de los menores. 330.000 niños, ACNUR dice que son 14 millones o desplazados ahí. Tenemos datos aquí que después yo podré dar, si queréis, cuando vaya a Andalucía y tal, que no quiero monopolizar mi intervención, pero son 50 solicitudes diarias que Grecia hace. Necesitaríamos muchos años para verificar si son refugiados de asilo y refugios, pero los niños que están abandonados ahora es tremendo. Han perdido en la Ambrada y en la frontera y en las pateras, han perdido los padres, están solos, y todavía otra triste fotografía son los 240 votos a favor, 278 en contra en la Cámara británica, de que los niños que estaban abandonados, que no tienen padres, no lo aceptaron la Cámara, y eran niños menores que no tenían ya ningún progenitor. Y no lo aceptó hace una semana, y fue una votación fallida en la excusa de que preferían ir cogiendo los niños que todavía no habían salido de las alambradas. Con esto cierro la intervención. No hay ninguna razón, no hay argumento jurídico, hay miedo y una Europa de mercancía, una Europa que tiene muros sociales, muros culturales, muros políticos, que han hecho una escena que yo creo que en ese sentido hay que presionar, denunciar, concienciar la opinión pública para decir, la vida hay que acogerla, estamos en una visión global, vamos a actuar localmente. En Andalucía estamos preparados, por lo menos en 2 o 3 años podemos acoger al cupo entero de los 17.000, después veremos si el empleo y tal, como también pasa con los nativos, con los nuestros, te tienen que ir fuera por temas económicos, pero ahora pueden esos muros, ese frío,
esa hipotermia, ese abandono, esa tristeza profunda, esas marcas, yo creo que en Andalucía y en Europa se la pueden lavar, tienen derecho a que se laven, que al mismo tiempo haya una apuesta que sea cada vez más solidaria y le demos a los representantes políticos un aldabonazo y una respuesta de denuncia muy clara para que este drama ya se arregle de una vez, porque lleva 5 años en el mar, en las pateras, en las alambradas y en el dolor. Muchas gracias, Jesús. Pasamos a, bueno, tú tienes el micrófono. Diego Boza, de Progresos Humanos. Bueno, ¿cuál sería tu planteamiento inicial? Y, lógicamente, desde vuestra... No sé si se van a acoplar. Cierro este y uso ese. A ver, vamos a seguir usando este y le dejamos a Ezequiel. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo quería retomar algunas de las palabras que ha dicho el señor Maeztu, en el sentido de poner de relieve la construcción de un sistema xenófobo. Europa se ha construido como una Europa fortaleza y la aplicación se ha hecho hasta ahora hacia lo que se llama ahora migrantes económicos, para distinguirlo de los refugiados, que es además una distinción que plantea muchas dudas, porque precisamente lo que se está haciendo ahora es considerar que todos los refugiables, porque como decía Manolo, a quien no damos refugio, no somos dignos de denominar los refugiados, los refugiables, sean considerados migrantes económicos también, ¿no? Entonces, en esa construcción, nosotros, para ver vallas, no tenemos que ir a Idomeni, podemos ir a Melilla o a Ceuta. Podemos ver cómo se ha tratado, cómo se ha respondido a esas personas que trataban de entrar, muchos de ellos en situaciones muy precarias. Si no huían de una guerra, sí que huían de una situación económica, una situación personal muy mala. Y algunos incluso huían de guerras, huían de Mali, venían de países en los que había conflicto y en los que la respuesta de nuestro país, la respuesta de la Unión Europea ha sido siempre la construcción de vallas. Esas vallas nuestras las hemos exportado. Las vallas que se utilizan en Hungría, las vallas que se utilizan en Macedonia son vallas de Málaga. Nuestras concertinas son las que han ido a la Europa del Este. Y precisamente ese es el primer punto en el que me gustaría hacer referencia, al hecho de que esa construcción previa de un discurso xenófobo, de un discurso en el que no cabe más, es el que ha inundado o ha subvertido el derecho de asilo, porque hasta ahora el derecho de asilo no se ponía en cuestión. Y es verdad que estamos quizás en el momento en el que el pico de solicitantes de refugios es más alto, pero no es la primera vez. Quiero decir, ha habido, de Afganistán han estado saliendo durante años centenares de miles, ha habido 200.000 al año. Ahora estamos un poco más arriba, pero la única diferencia es que esta es la primera vez en la que llaman a las puertas de esa muralla europea. Porque la guerra en Siria, de hecho, en el vídeo me ha llamado la atención porque no había ningún sirio. Es decir, focalizamos la situación en Siria, pero no solo son los sirios los que huyen de muchos otros países. Hay muchas otras zonas en conflicto, hay muchas zonas en las que las personas necesitan de la solidaridad, necesitan del cumplimiento de los compromisos internacionales, que ese es quizás el punto de relieve, porque cuando nosotros señalamos, decía antes, cuidado con la diferencia entre migrantes económicos y refugiados, porque al final lo que tratan los poderosos es de identificarlo. Bruselas acaba diciendo, bueno, si no se les reconoce, los vamos a tratar como a migrantes económicos. Ese es un problema, pero la cuestión o la diferencia está en la hipocresía, en el hecho de que sí que hay compromisos, como decía el señor Maeztu, sí que hay compromisos internacionales firmados por todos los estados de la Unión Europea, el Convenio de Ginebra del Estatuto de Refugiados, el Protocolo de Nueva York, la Carta Europea de Derechos Humanos, el Tratado, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe las expulsiones colectivas. Se las prohíbe a sí mismo. Y eso es algo que hemos estado haciendo, y que hemos estado haciendo aquí en España, que lo hemos hecho, que se hace día a día en Melilla. Por eso es absolutamente demencial oír al ministro García Margallo decir que ellos se oponen a las expulsiones colectivas, que son las devoluciones en caliente que se están haciendo día tras día, que se han denunciado. Y cuidado, porque además no solo es el gobierno, sino es el trato de la justicia. Es como se ha archivado los hechos del Tarajal.
se archivó ese procedimiento, cómo se ha archivado el procedimiento contra los guardias civiles que habían sido grabados golpeando a personas que trataban de entrar en España. Ese trato, nuestro país o nuestras fronteras se han convertido en un auténtico laboratorio de vulneración de derechos humanos que se han exportado hacia el este, que se han exportado al trato que estamos. Hungría, que es para muchos, Víctor Orbán, ¿no? Es prácticamente voy a decir el diablo, no sé si tiene connotaciones religiosas, pero bueno, la identificación del mal, pues en Hungría se aprobó una ley que permitía a las fuerzas de seguridad, les permitía utilizar material antidisturbios contra los inmigrantes que llegaban. Eso se aprobó una ley con un debate parlamentario. Eso en España se hace y no hubo falta hacer una ley. Es a través de una orden de la Guardia Civil. Y de hecho esa orden es la que ha evitado que se juzgaran a las personas que causaron la muerte a 15 inmigrantes que llegaban por el Tarajal. Con lo cual, ese es el primer punto del que quiero partir, de que podemos mirar debemos mirar con auténtico pavor lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo en la Unión Europea, lo que estamos haciendo en el este, pero también tenemos que mirar lo que estamos haciendo nosotros en el sur. Cómo se trató, lo decía, las personas que llegaron fueron encerradas. El pueblo de Tarifa fue tremendamente solidario cuando llegaron en el verano, hace 2 veranos, ¿no? Verano de 2014. Pero el trato que se les dio el trato que le dio la policía fue encerrarlos en el polideportivo y no poder salir. Fue privarlos de libertad sin una orden judicial y sin un procedimiento de detención, en lo que era una vulneración de derechos fundamentales. Y se normalizó, se naturalizó, porque España ha hecho lo que está haciendo ahora la Unión Europea, lo ha hecho antes, que externalizar el control de las fronteras. España le ha cedido el control de las fronteras a Marruecos, y eso es lo mismo que está haciendo ahora la Unión Europea, que está haciendo Grecia con Turquía. Es lo mismo. En este sentido, el segundo punto que quería destacar es la deriva retrógrada que estamos viendo en todo este proceso. Yo recuerdo cuando en junio se produjo o se empezó a hablar de la posibilidad de estos cupos, ¿no? 2.500 para acá, 3.000 para allá, etcétera. Nosotros nos opusimos porque eso es contrario al derecho de asilo, porque el derecho de asilo lleva a la libertad del sujeto pero el convenio de Dublín al que se hacía referencia ha establecido un sistema en el que los estados del sur son los que tienen que asumir la llegada de las personas y los del norte deciden o no deciden abrir sus fronteras o acoger a esas personas, y en algunos casos, como decía antes, van a ser devueltas estas personas. Muchos de los que han entrado, que han llegado hasta Alemania, están empezando a ser devueltos a España por haber entrado por España. Pero ese primer acuerdo de cupos es ya auténticamente revolucionario en relación con lo que hemos visto después. Es que cada paso posterior, el primero ha sido el incumplimiento de ese acuerdo de cupo. España se acogió, en primer lugar, España regateó para acoger a 2.500 personas. Regateó en la línea de los estados más retrógrados, en la línea de Polonia, de República Checa, de Hungría. Regateó. Y solo cuando la solidaridad del pueblo español salió a la calle, que vino a raíz de la publicación de unas imágenes de un niño muerto, a partir de ese momento la gente salió a la calle, y en ese momento fue cuando España en 4 días cambió su posición de aceptar 2.500 a aceptar 17.000, los 2.500 anteriores, y 14.000. Se llevó desde mayo hasta septiembre negociando por 2.500 y en 3 días aceptó 15.000. Sí, mejor apagamos. Sí. Decía que en solo 3 días aceptó 15.000 más. ¿Por qué? Porque, y ese es el papel que nos queda a la ciudadanía, el papel de exigir, el papel de llamar la atención, el papel de hacer cosas maravillosas como la que hace Manolo y su gente, y apoyar económicamente, apoyar todo eso, pero también exigir a nuestros gobernantes, porque no debemos olvidarnos que hay una Europa xenófoba, indigna e insolidaria, que es la que tira monedas a las que piden en la Plaza Mayor, que es la que se orina en un mendigo en un puente de París. Esa Europa también existe. El problema es que nuestros gobernantes están gobernando para esa Europa, no para la otra Europa, que al fin y al cabo, aquí muchas veces cuando damos este tipo de intervenciones, hablamos a convencidos, ¿no? Porque si estáis aquí es porque os interesa, si estáis aquí porque os preocupa, pero esa es la Europa que se tiene que mover, la Europa que demuestre que no estamos dispuestos a aceptar acuerdos como el de Turquía, acuerdos que son ilegales, porque contravienen el derecho internacional,
Acuerdos además que son ilógicos, porque que alguien me explique qué razón lleva a que si viene alguien lo devolvemos pero acogemos a otro. Rompe cualquier lógica. Es un brindis, un auténtico brindis al sol, que además se está negociando económicamente y también en la concesión de ventajas a Turquía. Y una Europa que alimenta a las mafias, porque lo decía antes, cuando estas personas que habíamos en la barcaza han gastado mucho más dinero que los que cogen el ferry, porque les cuesta 5 euros, decía, y menos de 1.000 euros no se coge la barcaza. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo los pasillos humanitarios, estamos impidiendo las fórmulas para que estas personas lleguen a Europa en condiciones seguras, porque no los queremos, porque nuestros gobernantes no los quieren, porque están jugando a un doble lenguaje, están jugando un lenguaje de que no se mueran, pero que no vengan. Y ese es el trato que se les da, esa es la hipocresía que se les da. Se llega a un acuerdo para aceptar 15.000, pero se acogen 18. 18 ha cogido España hasta ahora. Y vemos que todos los días García Margallo, el ministro del Interior, dice: no, estamos estudiando para 100, estamos estudiando para 250. En el tiempo que España ha cogido 18, Canadá ha cogido a 25.000. No sé si las fuerzas de seguridad canadienses, porque ahora lo último que dice el ministro del Interior es que se trata de una cuestión de controles de seguridad. No sé si los sistemas de seguridad canadienses serán mejores que los nuestros. Más lejos de Grecia están, desde luego. Pero han sido capaces de acoger 25.000, porque lo que falta es solidaridad y lo que falta es un compromiso político. Y ese compromiso político en algunos momentos lo han liderado los ayuntamientos, lo han liderado las comunidades autónomas, los ayuntamientos del cambio. Y eso es lo que hay que volver a reclamar, volver a poner, porque, y esto también es una crítica, en septiembre todo el mundo se hizo ciudad refugio. Casi todas, ¿no? Yo en el entorno de la bahía, por ejemplo, que es el que yo más conozco, Cádiz, Puerto Real, el puerto de Santa María, San Fernando, todas se declararon ciudad de refugio. Pero no ha servido para nada. No ha servido para nada también por culpa del gobierno, porque si el gobierno manda 18, poco hay que hacer. Pero hay que poner de relieve qué medios cuenta cada ayuntamiento, a cuántas personas puede acoger, a cuántas personas está dispuesto a acoger. Y hacer un encuentro de alcaldes dispuestos y que le pongan la cara colorada a nuestro gobierno y que digan: no, nosotros aquí en Tarifa caben 25, caben 30, no sé dónde caben 40. Y con ese planteamiento poner de relieve que sí que podemos acoger a esos 17.000 y sí que podemos acoger a muchos más. Vivimos en un país de casi 50 millones de habitantes. Estamos hablando de 17.000 personas. Estamos hablando de una cifra absolutamente mínima. Pensemos, son 17.000 personas en 3 años, son 5.000 personas al año. 5.000 personas al año son 100 personas por provincia, de los cuales calculemos que la mitad son menores, que podrían ser más, pero son 50 personas para integrar en el mercado laboral. Es verdad que el mercado laboral en Andalucía está fatal, pero no creo que el mercado laboral de la provincia de Cádiz, por ejemplo, no pueda acoger a 50 personas. No son razones económicas, son razones xenófobas, son razones de un discurso que se ha construido de rechazo al otro y en el que al final los refugiados, los refugiables y también los inmigrantes en general están siendo las víctimas. Y solo cambiándolo desde la ciudadanía podremos acoger, podremos ser realmente solidarios, porque si no vamos a seguir viendo esto, que es el otro problema, cómo se está eternizando esta situación, cómo en realidad quieren que se eternice, porque cuanto más tiempo pase, menos se va a hablar, y cuanto menos se hable, más fácil será hacer lo que sea con estas personas que llevan meses, que llevan años en Idomeni. Y lo último, y cierro con esto, solo señalar que esto no es nuevo, llevamos 5 años, y hace 3 años, cuando hablar de los sirios, hablar de los refugiados no estaba de moda, había sirios que llevaban 1 año en el CETI de Ceuta. Llevaban 1 año esperando para pasar a la península, en Ceuta. Y lo que tuvieron que hacer fue manifestarse en la Plaza de los Reyes. Y cuando se manifestaron 192 sirios, la solución del gobierno de Ceuta fue multarlos por acampada ilegal. Ese fue el planteamiento del gobierno de Ceuta en relación con estas personas, multarlos por acampada ilegal, a mayores, a menores, a todos, porque esa era la actitud, hasta que ha habido un cambio en el que se ha tratado de cambiar el discurso público, pero en realidad lo que de verdad tenemos es que desde septiembre hasta ahora España ha cogido a 18 personas, de los cuales creo que solo una familia siria, la mayor parte son eritreos y somalíes, y que no hay
que de esta forma han desactivado el movimiento social que se había iniciado en favor, en ayuda a los refugiados. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación también. Me siento, la verdad, que minúsculo en una mesa de tantísimo nivel, realmente. Yo simplemente empezar diciendo y compartiendo muchísimo los discursos que hemos escuchado hasta ahora de los compañeros. Y una de las partes que hemos escuchado hace muy poco precisamente es sobre la solidaridad de Tarifa, ¿no? Yo creo que la solidaridad de Tarifa parte de su gente y de su tejido asociativo humanitario, es decir, el recibimiento de los inmigrantes o los refugiados no lo hace Tarifa como tal. Perfectamente sabemos que se retienen en un polideportivo, después, bueno, pues pasan a un centro de internamiento, etcétera. Es decir, la solidaridad de Tarifa parte de la gente que voluntariamente baja, aporta mantas, aporta ropa, lo lleva haciendo décadas, que son las décadas que llevamos precisamente viviendo la inmigración, y aporta comida, etcétera. Es decir, aporta ayuda y solidaridad, pero es de su gente, porque es el Estado el que verdaderamente es insolidario. Eso para empezar. Ahí yo quería remarcar, en cuanto a los discursos que hemos escuchado, precisamente que hay una diferencia, y ahora, porque el poder de la semántica es enorme en todo esto, y evidentemente eso se conoce desde los poderes establecidos, pero la diferencia entre mejorar las condiciones económicas de la vida de una persona y tener que reiniciar una vida, así decirlo, porque tienen que reiniciar su vida, como veíamos en los vídeos antes, desoladores. La diferencia es precisamente que la decisión de huir se toma de una forma libre en el caso del que mejora su vida, pero no es libre en el caso de aquel que lo tiene que hacer porque no tiene otro remedio. Esa es la diferencia, evidentemente, entre un migrante y alguien que es refugiable, porque es injusto a todas luces llamar refugiados a gente que no está siendo refugiada, ¿no? Precisamente la Organización Internacional para las Migraciones define migrante como alguien que se mueve por una conveniencia personal y por una decisión tomada de forma libre. Precisamente desde la institución que represento, ya mi compañero precisamente antes, el alcalde de Tarifa, había aludido a lo que podía hacer y a lo que estaba haciendo el ayuntamiento, habiéndose reunido a instancias del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en cuanto a la disposición del Ayuntamiento de Tarifa para los refugiables. Yo, por así decirlo, creo que en la mesa figura más como la imagen que tenemos por las décadas que llevamos viviendo la situación. Perdón, que tengo un resfriado enorme. La situación que llevamos viviendo durante décadas de refugiables también, en muchísimos casos, en la mayoría, porque son gente que no tomaron la determinación, alguien no toma la determinación de montarse en una patera y cruzar el estrecho en el mejor de los casos, porque precisamente en el peor era cuando se inventa un sistema, el sistema integrado de vigilancia exterior, que precisamente lo que hace es evitar que el paso sea el más corto y alargar los trayectos y asesinar gente al fin y al cabo, ¿no? Entonces, buscar un poco las similitudes entre lo que ha sucedido aquí durante décadas y lo que está sucediendo ahora en otras zonas, ¿no?, de Europa. En primer lugar, todos, unos y otros, suelen provenir de conflictos armados y otro tipo de conflictos, concretamente conflictos armados, es curioso, ¿no?, conflictos armados donde las armas han llegado y de dónde, ¿no? Todos sabemos de dónde llegan las armas a esos lugares donde se desarrollan los conflictos armados, ¿no? Son países, curiosamente, geoestratégicos, la mayoría, de donde se extraen muchísimos recursos que sí pueden fluir. Es curioso, porque aquí venimos a discutir sobre la prohibición de que las personas puedan fluir libremente, pero los recursos sí fluyen, el dinero también fluye, además lo hemos visto claramente, ¿no?, con la mujer de Arias Cañete o Bárcenas, ¿no? El dinero fluye por donde queremos, no hay problema, ¿no? Sin embargo, y los recursos naturales de la misma manera también fluyen, pero las personas no, las personas tienen limitaciones. Nosotros no viviríamos en las condiciones que vivimos en la actualidad si no fuese porque esos recursos pueden fluir. El problema es que, claro, de donde extraemos los recursos, precisamente hay gente que va siguiendo el flujo de esos recursos.
tiene una lógica. Por otro lado, evidentemente le ponemos límites, le ponemos, como decían antes, alambradas que precisamente lo comentaba el compañero, que son nuestras alambradas que hemos exportado, las tenemos en Melilla, las tenemos en Ceuta, concertinas. Es decir, ponemos barreras para que no puedan atravesarlas, ¿no? En ambos casos, en uno y en otro, lo que hacemos es poner esas barreras, evitar que accedan por una zona fácil, entre comillas, porque no es fácil bajo ningún concepto, pero al final lo que tienen que hacer es atravesar mares, atravesar aguas, evidentemente pues pereciendo muchísimos en el camino. Les estamos abocando a la muerte. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, lo está haciendo nuestra sociedad, porque al fin y al cabo todos formamos parte de esta sociedad y por eso la gente que se preocupa es la que tiene que moverse, como también decía el compañero. Por otro lado, les denegamos el refugio, es decir, les denegamos el refugio y en muchos casos los concentramos, casi prácticamente campos de concentración, como están muchos refugiados, como comentaba precisamente Manolo anteriormente, y en otros casos los metemos en prisiones encubiertas, ilegales a todas luces también. Es que son más legales las cárceles de Guantánamo, por el hecho de que, salvando las distancias evidentemente, con lo que respecta a la legalidad, pero que son más legales en cuanto a que las personas que hay allí son sospechosas, pero las de aquí no, han cometido una falta administrativa, y aquí tenemos un jurista que lo puede explicar mucho mejor que yo, desde luego que no lo soy, pero no han cometido un delito, y por supuesto no son personas ilegales, no son personas ilegales. El acto, cuando yo cometo una ilegalidad, yo no me convierto en un ilegal, mi acto ha sido ilegal, pero yo no soy ilegal. ¿Por qué ellos son ilegales? ¿Qué sentido tiene que una persona se le llame ilegal? Es que solamente, por eso decía que el poder de la semántica es excesivo. Entonces, en ese sentido tenemos que ser cautelosos con la semántica incluso, ¿no? En esto hay también muchísimos aspectos, ¿no? Hay clasismo, hay muchísimo clasismo. Es verdad que no todos los migrantes son tratados de la misma manera, ¿no? Aquellos que vienen con dinero, ¿no? Incluso hemos predispuesto también determinados privilegios para migrantes que venían con capital, con dinero. Eso sí nos interesa, ¿no? Hay racismo, evidentemente no se trata de la misma manera a todo el mundo. La policía no para a alguien según qué rasgos, eso es así. Es decir, hay racismo también. Y evidentemente todo esto es el problema, al menos es mi perspectiva, de una globalización que no es completa. Yo estoy a favor de la globalización, pero no de una globalización meramente económica como la que estamos viviendo. Si vamos a ser globales, vamos a hacerlo en todos los sentidos. Insisto, si tienen que fluir los recursos, tendrán que fluir las personas también. No se le puede poner puertas precisamente a una parte sí y a la otra no. En cualquier caso, a la pregunta al inicio, que era ¿qué puede hacer un ayuntamiento precisamente es la representación de un pueblo. Más bien es qué puede hacer el pueblo en sí. Y precisamente traía un ejemplo que mi compañera Mariluz esta mañana me mostraba. El Instituto de Educación Secundaria de aquí, de los barrios, el Sierra Luna, precisamente desarrolla vídeos en YouTube que todos podéis seguir de física y química para que se aprenda física y química. Bueno, pues ellos precisamente el dinero que recogen con estos vídeos que cuelgan en YouTube lo dedican, lo invierten en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, es decir, lo aportan para mejorar la situación de los refugiados. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Conocemos la solidaridad de las personas de Tarifa, conocemos la solidaridad de muchísimas personas en muchísimos lugares. También conocemos la cara negra. En nuestra sociedad existe esa cara negra, por desgracia, que es la de la xenofobia, la del racismo y la del clasismo. ¿Y cómo se vence? Pues se vence con muchísimo conocimiento de causa, porque es cierto, los datos que daba aquí el compañero, ¿hasta qué punto nos puede afectar el recibir a la cantidad de refugiados que podemos recibir? ¿Hasta qué punto eso puede afectar a nuestra economía? Es que nunca pensamos en la riqueza cultural que hemos recibido a lo largo de los años y que hemos aportado también como migrantes, que también lo hemos sido, y en muchos casos también incluso refugiados, porque también lo hemos sido los españoles, ¿no? Tenemos que plantearnos, desde luego, muchísimo y con mucha profundidad, con mucha intensidad, que la vida es una noria. Un día estás arriba y otro día estás abajo, y nosotros hemos estado abajo también. Nosotros también hemos estado en esa parte oscura, que hemos necesitado también migrar, y hemos necesitado también reiniciar una vida y dejarlo todo atrás.
Por lo tanto, no podemos tratar al prójimo como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, como es lógico, pues las exposiciones iniciales son las más extensas porque además son tantos los matices, las aristas, las diferentes perspectivas que se puede abordar esta temática. Vamos en lo posible a intentar concretar un poco, sobre todo en una pregunta que yo no sé si responde un poco a toda la información que se lanza a través de la prensa cuando hablamos de los campamentos, la instalación de campamentos, que no sé si hablamos de retención, de detención. Yo personalmente no sé exactamente qué estamos viviendo cuando vemos esas imágenes y se habla de una diáspora similar a la de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si es un titular fácil o responde a una realidad. No sé si es una alarma innecesaria o realmente estamos en ella. No sé cuál sería su opinión al respecto, si alguien quiere opinar. Si es demasiado alarmante este mensaje o mejor nos quedamos en esos primeros mensajes de vamos a intentar ayudar, en qué nos podemos centrar, o sería llevar el debate y el análisis demasiado lejos. Cuando hablamos de diáspora, Segunda Guerra Mundial, si puede derivar en algo mucho peor si esto ya no lo fuera suficiente. Bueno, las cifras están ahí, ¿no? Un breve apunte, en el 2015, gracias. En el 2015 fueron 512.000 personas las que intentaron cruzar por Lesbos, 512.000. Los números hablan por sí solos, ¿no? Nosotros hemos estado allí y hemos visto llegar 15, 20 barcos diarios con una media de 50, 60 personas, ¿no? Estamos hablando de una cifra bastante elevada. Los números están ahí y hablan por sí solos. Lo que pasa es que cuando los números se refieren a personas, la verdad es que es bastante duro. No sé si... Bueno, yo pienso que es decir, decían los que habían asistido allí, los periodistas que hicieron un reportaje de varios meses, Siria han huido 5 millones y se han quedado 7. Llevan 5 años. Hay una media entre 50.000, los datos más oficiales, y los 500.000 muertos. Quedémonos en una media de 250.000. Pablo decía también que nos dijeron 4.000, que regateamos 3.000, nos quedamos después con 18 y aceptamos 17.000 cuando la presión y el acuerdo. En Turquía se quedan uno por uno, pero al mismo tiempo Turquía negocia con Europa diciendo, bueno, pues déjame los visados, voy a entrar más pronto ahí, no quiero 3.000 millones, quiero 6.000 millones. 330.000 yo tenía de menores, que Lituania, que es la presidenta de ENOC, la semana pasada en Barcelona, me confirmó la cifra, y me decía que tenía de 330.000 menores, 290.000 niños son 290.000 son niños y niñas. Actualmente 1 de cada 3 refugiados es menor de edad, pero más de 200.000 viven en zonas sitiadas, donde pueden ser reclutados desde los 7 años por ISIS, por los grupos, para ser utilizados como verdugos o francotiradores. Y otros 2.400.000 se han visto forzados a huir, y más de 6.000 escuelas ya no pueden ser utilizadas en Siria, y el año pasado se contabilizaron 40 ataques directos de las escuelas. La pregunta que dice Begoña, ¿es mucho ideal? Pero mire usted, para Europa muchos no. Que esto es digamos, una huida para salvar la vida, digamos, muy fuerte, que se ha concentrado en números. 220.000, es decir, 220.000 niños en Europa, ¿eso es problema? Me decían a mí, CEPAIN hacen CEAR y Cruz Roja. Los 17.000, nosotros ya tenemos los pisos vacíos para recogerlos. Tenemos los traductores, los programas de escuela. Es mucho. Si nos dan 2.000 a 3.000 en Andalucía, los ayuntamientos, a mí me han dicho muchísimos alcaldes, cuenta con el número que quiera. Hemos hecho, es decir, la Facultad de Psicología de Sevilla es una guía
ya de prevención psicológica para los niños que vienen traumatizados y totalmente muertos psicológicamente. Esa guía, hay una facultad entera que la está haciendo. El Colegio Buen Aire de Sevilla está cerrado, pueden coger a todos los niños que están estudiando en las universidades. La guardería de la universidad tiene plaza para todos los 2.000 y los 3.000 que vienen, que suponiendo que se quedan en Sevilla. Si empezamos a descifrar una eclosión, que son 5 millones huyendo, porque no solamente, como aquí decía en la mesa, de tal, sino de Eritrea, de Jordania, etcétera, ¿no? En Grecia el 90% tiene el perfil de refugiado. El jefe de asilo de Grecia, tengo los datos de ellos, que el jefe de asilo ve 50 solicitudes diarias. O sea que necesitaríamos varios años. Y de 3.300 solicitudes han aceptado 1.200. Y 700 sirios han sido reubicados en países. Bien, todo esto conjunto, repartido en Europa, y Pablo decía 25.000 en Canadá, me parece, Alemania, que se puede permitir porque, digamos, está en condiciones, porque es igual que nosotros, una sociedad vieja, que tenemos, no, nada más que verme a mí, ¿no? Es decir, que todavía estoy activo, ¿no? En ese sentido, yo creo que nos hace falta una inyección, incluso por motivos, que yo no lo digo hoy y no lo quiero decir porque se está jugando la vida y no quiero ser, digamos, en ese sentido frívolo. Pero yo creo que la eclosión los números pueden ser muy alarmantes, eso bien repartido, hace ya tiempo, que ahora se está hablando ya de cuando debía empezar una agencia única que reparta ya, que se admita incluso que los que se inscribieron en el primer país ya vuelvan y se queden, y al mismo tiempo, si no, con sanciones. Yo creo que ese reparto no tiene ningún problema, cuando además el motivo es la vida, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es lo mismo la excusa de los inmigrantes económicos. Es decir, no me vale que ahora mismo se queden en los CETI, etcétera, porque eso es un mundo que no es de la libertad, es un mundo, digamos, en el sentido de donde están las situaciones que se dicen ilegales, que son en el fondo irregulares nada más. Y yo creo que en ese sentido a mí no me parece que yo que barajo y he estado haciendo cifras de todos los datos que nos hemos dado, llevamos 2 meses hablando de esto, yo creo que un reparto, lo que haría falta una buena coordinación, que la demanda, y con esto acabo, en Andalucía, la demanda de los ayuntamientos de los pueblos, más la demanda de asociaciones, incluso de familias, están dispuestos estas 4 asociaciones especializadas canalizarlo. Yo le he preguntado a la Consejería de Justicia, que me ha dado todos los datos, una buena coordinación, preparación de lenguaje, preparación psicológica, el mundo de la universidad, el mundo de las escuelas, los traductores, los pisos. Eso, digamos, el cupo de España cabe en Andalucía. Por lo tanto, de alguna manera te digo la respuesta cuando hay otros países que tienen todavía más músculo y pueden hacer eso. Lo que pasa es que las cifras son de muchos miles, pero realmente es una cosa que se puede uno perder en la selva de los números, pero en cuanto tú empiezas a diseccionar los cupos, etcétera, y tal, bueno, pasa que hemos empezado por cupos, hemos empezado por tímidas tiritas de protección, que se queden en Turquía, yo me quedo con algo y tal. Las cifras, yo pienso que aquí está claro y todo. Mira, lo más unánime de crítica es que Europa ha sido la Europa de la fortaleza y muro de la vergüenza. Y ahora han puesto las sanciones y la agencia única y admitir otra vez los que se hayan inscrito para que se queden porque ya no saben qué hacer. Ha fracasado, lo dicen ya a manos llenas y yo creo que es reconducible. Lo que pasa es que cuando tú ves todas estas cifras así, las pones digamos, no las pones coordinadas, te digo, hombre, tampoco se le va a pedir un ejercicio de solidaridad máximo a la gente. No estamos hablando de si se quedan después, posteriormente, porque hay motivos de empleo y no. Eso lo plantearemos después, aunque la legislación española tampoco tiene mucho eso, porque tiene la preferencia a los nativos, o sea, pero que ahora hay condiciones de integración como vecino, como estudiante, como menor, en los dispositivos que tenemos nosotros, una buena utilización de ellos, digamos, permite decir que esto es posible sin esto. Ahora, cuando en el fondo lo que hay es una amenaza, un miedo,
el miedo a no mezclarse, pues yo creo que en ese sentido ahí podemos decir, hombre, es que es una avalancha que es imposible controlarla. Pues mira, Tarifa cogió 1000 y pico ese día, después ya veremos, yo no me refiero después a las condiciones de los CETI y eso, que es otro problema, pero que eso se hizo y se pudo hacer y realmente un pueblo se levantó. Ahora no hace falta tanto, por tanto yo creo que esto no es un sacrificio demasiado, porque yo creo que la gente ahí comparte la vida, comparte estos niños, comparte gente normal, tal. Y no quiero hacer mucha distinción porque parece que el inmigrante económico es el malo de la película. Yo estoy hablando ahora de asilo y refugio y no de los otros. Al menos es esperanzador cuando hablamos y escuchamos, ¿no?, datos concretos, lo mismo que cuando se plantean esas cifras que apabullan y que parecen inasumibles, porque en nuestro pequeño mundo nos parece todo tan grande, pero cuando se concreta es posible. No sé si por este lado, a colación de la pregunta que planteaba, si es demasiado alarmante hablar de diásporas, de cifras similares a la Segunda Guerra Mundial, o es precisamente esa manera de insistir en titulares que alertan, pero que detrás puede haber soluciones. Mi objetivo, si es que se puede plantear de alguna manera, es sacar en concreto esa posibilidad de ceñirnos a cifras concretas, reales, de lo que se puede hacer, de cómo puede ayudar una población, una localidad, una comunidad autónoma, un país, y dejar esas cifras que apabullan, porque lógicamente ponen los vellos de punta. Pero yo no sé si vosotros tenéis esperanzas en concreción de datos, en que se puede hacer algo realmente. Yo creo que teniendo en cuenta la dimensión a la que nos referimos cuando hablamos del conjunto de la Unión Europea, son cifras que son absolutamente asumibles. Más aún teniendo, porque es que a veces hay que retrotraerse un poco. Es decir, la guerra de Siria empezó hace 5 años y llevan 5 años personas saliendo. Nuestro problema, entre comillas, empezó en septiembre de 2015. Es cuando, un poco antes, mayo, antes lo ignorábamos. Lo ignorábamos, ¿por qué? Porque esas personas han estado refugiándose en campamentos en los que están en unas situaciones absolutamente inhumanas en los países del entorno. Países mucho más pobres que los nuestros que han estado acogiendo a estas personas. Y gran parte de lo que ocurrió en ese momento estuvo derivado por la situación que vivían los que ya habían huido hace años de Siria y estaban en Turquía. Y muchos de ellos estaban en Turquía, en los que se encontraban en situaciones en las que habían reducido las porciones de comida que daba ACNUR, en las que no podían, en las cifras creo que era el 1% de los refugiados en Siria tenían permiso de trabajo. Claro, cuando nosotros vemos esas situaciones tenemos que entender por qué es decir, no han salido todos huyendo hacia Europa, sino han ido buscando su acomodo. Y al final, en esa situación de desesperación, ha llegado a Europa. Europa tiene un compromiso moral, tiene un compromiso legal, primero. Yo, como soy jurista, prefiero los compromisos legales a los morales. Pero primero tiene un compromiso legal que está relacionado con el cumplimiento del Convenio de del Convenio de Ginebra y del Protocolo de Nueva York, que obliga a reconocer el asilo y el refugio a las personas que huyen, reconocer la protección internacional a las personas que huyen en una situación de conflicto. Y ese es el primer punto. Ese es el primer punto que tienen todos los estados de la Unión Europea reconocido. Por lo tanto, lo debería cumplir. Pero además tiene un compromiso moral que está relacionado con no haber solucionado una guerra. Porque ese sería el segundo paso. El segundo paso es solucionar la guerra, poner fin de una forma u otra al conflicto en el que sucede en Siria. Porque gran parte de los que están huyendo no tienen una voluntad de permanencia, quieren regresar a su territorio cuando estén en unas situaciones adecuadas, cuando estén en una situación de paz, cuando estén en una situación... además, muchos de ellos, cuando habla Manolo, ahora habla mucho más con ellos, pero yo con los que he hablado aquí, siempre comparan mucho la situación de Siria con España. Dice que se parece mucho a España, que está en una situación... no debemos olvidar además que los que están huyendo o los que han conseguido llegar normalmente son, digámoslo así, la clase media. Los pobres sirios están allí en Siria. Hay 7 millones de desplazados internos. Y ayer veíamos la noticia de que se había bombardeado un campamento de desplazados internos.
Claro, si en el lugar en el que tú estás, si tú te tienes que marchar de Tarifa para acabar viviendo en Hospitalet, por ejemplo, y allí te bombardean, pues es lógico que tú quieras seguir al norte, cruzar la frontera y buscar una solución para tu vida, para la tuya, para la de tus niños, para buscar un futuro mejor. Y la Unión Europea, tenemos que decidir qué Unión Europea construimos. Hasta ahora hemos construido en los últimos años, creo que hasta el 92, construimos una Europa en la que sí que había una voluntad de reconocimiento de derechos, sí que había una voluntad de ciudadanía, y a partir de ese momento, y sobre todo en esta situación de crisis, estamos construyendo una Europa indigna, una Europa de la que yo que doy clase, yo recuerdo cuando yo era alumno, la idea de ser europeo era una idea atractiva. Era una idea muy atractiva. Ahora, la idea de ser europeo es una idea de la que muchos alumnos reniegan, porque no se identifican con esta Europa. Y creo que eso es una... Más allá de las cifras, ese es el compromiso, y la historia juzgará a la Unión Europea por este tipo de cosas, por lo que seamos capaces de hacer. Y, por supuesto, dentro de la Unión Europea estamos cada uno de nosotros, cada uno de los ayuntamientos. A mí me parece, las cifras que da el defensor del pueblo andaluz me parecen esenciales. Y me parecería esencial que cada uno de los ayuntamientos los hiciera públicas. Y dijera, nosotros estamos dispuestos a... Tenemos un colegio vacío en el que podemos acoger a 100 niños, a 50 niños. Tenemos tales servicios. Y con todo eso sería una oleada de solidaridad que acabaría inundando la Moncloa, porque tenemos que conseguir inundar la Moncloa. Si no conseguimos echar al que está, al menos inundarla de solidaridad. Bueno, respecto a la pregunta, lo que sí es cierto es que estoy completamente de acuerdo con que las cifras son asumibles, es decir, comparto completamente el discurso. Y además, el problema es que las cifras ya no es que sean alarmantes, lo que son es equiparables en este caso a las que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero al margen de eso, lo alarmante en sí ya no son las cifras, es decir, lo alarmante sí es precisamente lo que comentaba el compañero, es de dónde proceden las personas. El problema es la base. El problema es los conflictos bélicos que no hemos sido capaces de afrontar. Es decir, el problema de no ser alarmista, por otro lado, es también caer en la apatía, es caer en la desidia, es caer en esa desesperanza que muchísimos ciudadanos tenemos porque vemos que en nuestro alrededor ya no nos duele nada, ya no padecemos lo que... Es decir, lo tenemos tan cerca, tan visible, tan perceptible, que al final casi parece que bueno, es algo como si estuviésemos viendo, vemos un telediario y parece que estamos viendo una película, ¿no? Y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que estamos viendo en la televisión la realidad, la cruel y cruda realidad que viven muchísimas personas. Por eso creo que el problema y lo alarmante verdaderamente es que vivamos todo esto de la manera que lo estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que los conflictos se están produciendo en lugares como Siria, como Irak, como Afganistán, como Libia. Es decir, todos estos lugares tienen una cosa en común, y son los recursos. Antes aludía a ellos. Son recursos que vienen a nuestro mundo, entre comillas, al mundo occidental, al mundo donde vivimos muy bien, donde tenemos una sociedad de bienestar magnífica. Entonces, lo que verdaderamente tenemos que plantearnos es si vivir de la forma que estamos viviendo es la causa de que existan los problemas que existen en otros puntos del mundo. Evidentemente, a mi parecer, esa es la cruel realidad. ¿Y qué se puede hacer? Pues, evidentemente, un ayuntamiento en sí no puede hacer nada. Igual que una persona en sí no puede hacer nada, o incluso una institución regional o estatal, lo mismo puede hacer poco. Pero verdaderamente, si esa institución no se moja, si esa persona no se moja, pues evidentemente no sumaremos a la solución real, que es evitar que sigan habiendo conflictos, evitar que sigan discurriendo los recursos de la manera, y por supuesto a nivel individual deberemos de plantearnos el nivel de vida que llevamos, deberemos de plantearnos si vivir con este nivel de vida es sostenible, es sustentable en el tiempo. Es decir, a mí me gusta siempre tratar los problemas desde su base. Mismo tenemos el problema de gente que está tirada en medio del campo o que está encerrada, concentrada. Evidentemente eso hay que ponerle solución. Y nos tenemos que mojar también todas las instituciones, evidentemente los ayuntamientos también, y disponer espacios para que esas personas puedan ser refugiadas verdaderamente. Pero también tenemos que analizar y trabajar de forma paralela para solventar el problema de base, porque si no, seguiremos teniendo
refugiados en un futuro cuando se produzcan nuevos conflictos en zonas donde se alberguen recursos que sean interesantes para nuestro estado de bienestar. Yo apuntaría dos postillas ya muy rápidas para que tenga quizás mayor agilidad esto, porque ya hemos planteado casi toda la mesa. A tu respuesta, Begoña, yo te voy a dar un dato. Yo tengo ya aquí los datos oficiales de lo que ha entrado por Melilla, y Cruz Roja ha atendido en 2015 en Andalucía 2.464 personas demandantes de asilo. CEAR a 424 ciudadanos sirios. ACEN ha atendido 2.000 solicitudes y CEPAIN, que ha empezado a trabajar en este programa a inicio de 2016, ya ha asistido a 115 demandantes de protección internacional. Son los 8.000 que han entrado desde Melilla, pero se han dirigido a Centro Europa. Es decir, no se han quedado. Ahora es lo que dicen, bueno, si se han registrado como demandantes de asilo, pueden volver porque antes estaban penalizados y tal. Quiere decir que estamos barajando cifras que superan el cupo que le tocaría a Andalucía. Por lo tanto, no hay ningún problema. Esa es una postilla. Segunda postilla, me parece que Pablo decía, y ahora yo creo que es Diego. Yo digo Pablo. Sí, da igual. Bueno, toda la tarde se ha convertido en Pablo, no pasa nada. colega universitario. Yo me quedé en Sevilla porque en Cádiz no había UCA todavía. Pero me siento un poco exiliado. Pero bueno, también lo hablaba Ezequiel, ¿no? De decir, aquí hablamos convencidos, yo siempre me lo pregunto, digo, bueno, si hablamos convencidos y en Tarifa esto, pero yo creo que hay una dimensión mayor que la que estamos haciendo aquí ahora, que es el acto de concienciación fuera, el acto de impulso, de decir, de visualizar. Yo creo que todos los temas, si lo visualizamos, empezamos a resolverlos. Si los ayuntamientos, si a mí empiezan a decirme, ayuntamiento, tengo 50 personas perfectamente en este municipio y tal, el otro no sé qué, mandamos una carta, empezamos a hacer, aquí hay 50, aquí cuánto, ya Andalucía ya tiene y tal. A mí me llamó ayer diputado del Común, mándame estos datos, etcétera, que vamos a hacer lo mismo en Canarias. Bueno, el 15M, ¿cómo fue? ¿No? Y al poco tiempo empezaron ya a haber una representación política distinta, sin ningún tipo de valoración por mi parte. En ese sentido, yo creo que aquí estamos hablando a gente que estamos comunicándonos, estamos haciendo una reflexión, y que a mí me impulsa a que yo después, esto lo hablo en cualquier sitio, me llaman por teléfono, decimos no sé qué, pues aquí tal, saco el tema y eso crea conciencia. Y que por lo tanto es un poco así, si queréis decirlo, en convertirse, lo decíamos los defensores, que debíamos ser activistas, digamos, de esto. El impulso, la toma de conciencia, etcétera, tal. El tema del menor, que yo creo que es tal. Son cifras asumibles. Y después un tema que no quiero tocar porque quiero que sea puntual, lo que decía Ezequiel, que esto es producto, la eclosión que tú dices de la Segunda Guerra, esto es producto de una mala solución, de que Europa quiere arreglar los temas con bombazos y con tal, quito un tirano, pero después, digamos, como no creo en el sistema democrático y en la participación de la gente, creo 50 tiranos más. Y entonces todo esto ha provocado que tanto Libia como Irak y como Assad, hemos creado una serie, y el ISIS, etcétera, haciendo respuestas de tipo militar. Yo creo que esto así no se arregla y por lo tanto esta amenaza, esta respuesta de Europa, que ahora se la tiene que tragar en ese sentido, creo que tiene que ser responsable de que lo ha creado. Pero que eso es asumible en esos términos y que yo creo que aquí el acto de hoy es un acto de refrescar otra vez la solidaridad que tenemos nosotros como personas, pero también el compromiso de concienciación, el compromiso de matar, digamos, en cualquier sitio, la puntita de xenofobia, esto que dice, hombre, que lo estamos pasando mal, pues claro, que lo sabré yo, que tengo que ir esta semana al informe anual y es difícil hablar bien de un montón de recortes de todos los sitios, pero oiga, que me parece que los que saben del hambre son los que tienen una respuesta mucho más humana, que estamos hablando de personas, de derechos humanos, ¿no? Por tanto, yo apuntaría el tema este que salió, que lo recojo ahora aquí, y al mismo tiempo que estamos barajando solicitudes de asilo que, bueno, que se nos han ido en el corredor, pero que ahora mismo en el reparto de tal estamos ya preparados para hacerlo, y que ahora surjan iniciativas de canalizar las personales, las de los ayuntamientos, las de las instituciones, universidad,
y al mismo tiempo la especializada, que para eso tienen 13 millones de euros del Ministerio de Interior del decreto que le ha preparado y que tienen los pisos vacíos y que hasta junio los tienen contratados, esperando a que a ver si antes de junio puedan venir. Sí, lo mismo que se habla de unas cifras y que pueden resultar tremendas y tremendísimas y casi de otra galaxia cuando se mira con ojos comunitarios desde las altas instancias, pues poner sobre la mesa cifras concretas como las que están saliendo, con número de pisos, bueno, traductores, cosas concretas, que al final es lo que se necesita porque hablamos de personas. Antes, cuando presentamos a Manuel, es un matiz, pero no es un matiz, tiene mucha importancia. Aparte de la ayuda que estáis prestando en el lugar donde ocurren las cosas, no sé si fue en el segundo viaje o en el primero que realizaste cuando se produjo la detención de otros 2 compañeros junto contigo por parte de las autoridades griegas. Es algo que hay que destacar, se resolvió la situación, pero en todo caso el hecho de que se produjera esa detención, entiendo si era más bien simbólica, aunque lo sufrías en vuestras carnes, lógicamente, pero lo que supone de coacción, de mensaje también, no lo sé, la ayuda también se está visibilizando demasiado y puede ser un poco molesta. Bueno, pues sí, la verdad que es una situación bastante complicada. Ciertamente hay voluntarios allí porque el problema es grande. Nosotros cuando llegamos allí nos ponemos a la disposición de las autoridades griegas, por supuesto, decimos somos un grupo de bomberos que tenemos estas características, este barco, venimos... Sí, perdón. No, tranquilo. Ahora sí, ¿no? No te había acostumbrado a esto del micrófono aquí tan cerca. Bueno, pues como decía, nos ponemos a disposición de las autoridades y cuando necesitéis algo podéis llamarnos, que nosotros acudiremos y podéis contar con un recurso más. Hay que tener en cuenta, y en esto pues... te iba a decir Pablo. Ya eres Pablo, ya a partir de hoy. Nos podrá asesorar mejor. La línea que divide en la ayuda humanitaria del tráfico de personas o de la ilegalidad, en este caso, es una línea muy fina. Hay que tener en cuenta que todas las personas, simplemente el hecho de llegar a la playa y ponerle un calcetín a unos pies mojados de un niño, estás ayudando a una persona que no está de forma legal en el país, ¿no? Es decir, esa ayuda humanitaria tan simple ya se puede criminalizar, ¿no? Entonces la línea es muy débil. No sé lo que se pretendió en el caso nuestro, pero si bien es cierto, pues bueno, en nuestro caso tuvo una repercusión que creo que hizo que mucha gente tuviera conciencia de lo que estaba pasando al otro lado de su casa, ¿no? Cogemos un avión y en 2 horas nos plantamos en Atenas, ¿no? Eso está pasando ahí al lado. Y no por no verlo, por agachar la cabeza o por sentirnos cómodos, ¿no? La comodidad de nuestro hogar, en el sofá, diciendo, oye, pues mira cómo está la cosa, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, ciertamente. Yo hace 5 meses veía estas noticias desde el televisor hasta que decidimos ponernos de pie, por decirlo de alguna manera, con más corazón que recursos, con más ganas que medios, pues nos hemos ido allí. Y son muchos miles de personas las que hemos rescatado de morir ahogadas. Estamos hablando de miles de personas que hemos sacado del mar y ahora pueden vivir, niños que pueden crecer. Y una cosa que sí hemos visto, que yo le llamo el efecto de tirar una piedra en un estanque y esas olas, ¿verdad? Esas ondas se van contagiando. El cortometraje, el teaser, el avance que hemos visto esta tarde desde Carlos Estaño es parte de esa onda de mensajes. Muy brevemente cuento cómo pasó. Y nos imaginamos que estamos en un 100 montadito, estoy haciendo publicidad allí en Sevilla, que nunca voy, por cierto, por diversos motivos, en un Carrefour, que tampoco voy nunca, jamás, me encuentro una compañera. Esa compañera hace tiempo que no me ve, desde la detención, desde que voy a Lesbos, le cuento lo que está pasando, le cuento brevemente 2 historias, dice, oye, ¿qué es lo que tú has visto? Y esa muchacha empieza a llorar. El marido, que está al otro lado, la mira como una cara como diciendo, ¿qué le está contando este hombre a mi mujer que la está haciendo llorar? Y este hombre se levanta y viene y me va a pegar, me va a decir, oye, ¿qué le está diciendo? Cuando esta señora le cuenta a su marido qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, se acerca y dice, mira, yo soy profesor universitario, pero mi gran pasión es hacer documentales sobre cosas que están pasando.
me llamo Carlos Escaño y quiero ayudarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Digo, pon tu granito de arena. Nuestras manos son las que están en el mar, están rescatando. ¿Qué sabes hacer? Documentales. Documenta lo que está pasando. Y ahí lo tenéis, ¿no? Cada uno de vosotros puede hacer muchísimo. Puede hacer muchísimo. No os imagináis la cantidad de poder, ¿no? de que tenemos. Pues se puede hacer. No vamos a cambiar el mundo, no vamos a pensar en utopía. Pero mi pequeña parcelita del mundo sí se cambia. 15.000 personas están vivas porque la hemos rescatado del mar a punto de ahogarse. 15.000 personas. Con las manos, con la voluntad de hacerlo. Solamente eso. Bueno, creo que las palabras de Manuel, y también, ya que hablamos de cifras, se utilizan en un sentido, se utilizan en el otro. Estamos viendo a lo largo de los meses lo que son las cifras que se venden, entre comillas, como negativas, es inasumible, y hoy hemos escuchado en esta mesa cifras positivas, concretas, como símbolo de posibles soluciones. Porque el drama, sí, esa palabra tan utilizada, existe, es real, pero es cierto que ese drama nos olvidamos porque con las cifras uno se confunde. Tenemos que volver a recordar una y otra vez que son personas, es algo muy obvio, pero con las palabras de Manuel queda claro, son personas que se han salvado con sus propias manos. Quisiera recordar, ya para terminar esta mesa redonda, por la manera en la que nos sobrecogió a todos, nos espoleó, o sea, todos estos testimonios son absolutamente necesarios, pero el momento en el que apareció aquella famosa foto, no me gusta decir famosa, pero bueno, me sale de corrido, ese niño Aylan muerto en las playas de Turquía, todos nos quedamos impactados. Lógicamente el vello se pone de punta, pero es cierto que luego seguimos con nuestras vidas y nos olvidamos. Ese mismo día murió su madre y su hermano, otro menor. Su hermano, tengo apuntado su nombre, Galip, murió, lo mismo que Aylan. Aylan lo vimos y parecía que solo había muerto Aylan. Y aún así se ha olvidado, pero por eso este tipo de iniciativas considero que son necesarias, insistir, visibilizar, porque al fin y al cabo todo lo que se deja de hablar por un día, aunque nos estén bombardeando los titulares de prensa y demás, después todo vuelve a la normalidad, se desactiva la sociedad, como creo que comentaba Ezequiel. Con lo cual, quiero darles las gracias a los asistentes, a los intervinientes, a Manuel Blanco, Jesús Maeztu, Diego Boza, Ezequiel Andreu, por su participación y sobre todo a CACE Tarifa por insistir en dar a conocer los problemas que son necesarios conocer, porque aún así seguimos yéndonos con dudas, con muchas incertidumbres de cara al futuro, pero seguir hablando de ello, aunque no sea una solución de aquí a mañana, es el comienzo de tantos granitos de arena como cada uno de los que han puesto, como el propio Manuel, que estuvo allí a pie de playa. Muchas gracias y espero que haya resuelto alguna duda o, en todo caso, a todos creo que nos ha venido bien querer saber. Eso siempre es importante. Gracias. Al final, el cacharro este, para nada. Bueno, desde CACE Tarifa queremos agradecer a todos los miembros de la mesa por haber participado en este acto y queremos hacerle entrega de un obsequio que está cedido por Ildefonso Sena, el editor de Magenta. Gracias. ¿Con la rima o en plan contigo? Pues muchas gracias, Ildefonso. No estará por aquí, ¿no? Pues muchas gracias.